Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Hoy, 18 de agosto del 2023 a las 10:26 de la noche, los saluda Julián Giraldo, gestor y analista técnico de la empresa Quantum Group. Bueno, chicos, no me resultó un poquito fácil esta semana. Incluso no estuve muy pendientes de los gráficos por diferentes temas a nivel personal, pero acá estamos cumpliendo con los cierres, haciéndolo siempre lo posible por traerles el mejor contenido y más actualizado a nivel técnico, geopolítico y macroeconómico, pues de la actualidad, valga la redundancia de la palabra. Bien, listo. Vamos a empezar con el análisis técnico, que es del momento, de momento del que más nos podemos, ¿cómo decirlo? Acoger, vamos a decirlo de esa forma, si se me escapa en este momento la palabra que estoy buscando, sí, para poder buscar las oportunidades que esperamos para la siguiente semana, sí, y lo que sucedió durante esta misma, que realmente pues la mayoría de ideas que se plantearon en el último seguimiento, muchas de ellas se fueron en contra, teniendo en cuenta principalmente, por ejemplo, la fuerza actual que lleva el dólar y el nivel clave en el que se encuentra en estos momentos de los 103.55, nivel que habíamos y llevamos comentando en videos previos, que decíamos que aunque es un nivel aún estructuralmente hablando irrelevante, por así decirlo, ¿sí? Porque el verdadero nivel es el nivel o la resistencia de los 104.72 para poder confirmar un cambio de estructura bajista en el dólar americano, de bajista a alcista, ¿sí? Puede ser una pérdida que tenemos que vigilar muy bien, ¿de acuerdo? Esto mismo también ha provocado, pues como es la correlación o su debida correlación, la caída que tiene con la bolsa, como lo es por ejemplo el SP500. Un SP500 que, como ustedes también se pueden dar cuenta, cumplió como siempre lo hace con sus objetivos de Fibonacci en los 4.460 y 4.420. Al mismo tiempo eran objetivos de compra. Bien, nosotros lo veníamos planteando. Es por eso la importancia también de tomarlos siempre y cuando el mercado nos dé una reacción favorable, como por ejemplo lo hubiera sido el viernes de la semana pasada, cuando llega al nivel de los 4.442 puntos y nos deja una absorción bastante interesante, ya terminando de haber tomado todas las órdenes que habían en toda la subida iniciada el 10 de julio del presente año, sí, para poder seguir subiendo. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, eh, el tema desde que se empezó el escándalo, o bueno, no rumor, vamos a decirlo así, la fundamental, sí, la fundamental de lo de las calificadoras de los Estados Unidos, sí, por parte de Finch y por parte de Moody's. Standard Poor's no se pronunció, bien, rebajando la calificación, una a la deuda pública de los Estados Unidos y la otra a las deudas de diferentes bancos de la primera potencia del mundo. ¿Sí? Desde ahí el pánico volvió a las bolsas, teniendo el VIX en estos momentos. Desde las mismas fechas, vamos a ver desde cuándo inicia la caída del SP500 con exactitud. El SP500 comienza con su caída el 2 de agosto con exactitud, ha sido un mes completamente bajista. El VIX retoma su senda alcista también, hablando de una manera técnica, perdiendo el nivel de los 17 puntos también. O sea, el pánico aparentemente vuelve a estar presente en las bolsas. Bien, lo que ha llevado a que el dólar se comporte en estos momentos como lo que es, a pesar del tema que nosotros estamos experimentando hacia los Estados Unidos por parte de la desdolarización mundial, sí, la creación de otros bloques en diferentes partes del mundo, porque no solamente son los BRICS, también tenemos a la Liga Árabe, que podemos hablar de ella. Si habláramos de ella un poco, estaríamos hablando del monopolio con total del petróleo, sí, y diferentes otros bloques, de acuerdo, del mundo. Pero aún así el dólar no deja de ser aparentemente la divisa favorita por el mundo y repunta actualmente desde su mínimo alcanzado en los 99 puntos el 17 de julio, un 3.97%. Sin embargo, vuelvo y les digo, estamos en una estructura actualmente bajista de temporalidad de largo plazo, que al mismo tiempo se encuentra en una tendencia
alcista, ¿sí? O sea, esto es un movimiento actualmente correctivo hasta que no pierda con realidad, o bueno, hasta que no pierda con contundencia el nivel de los 88 puntos, el dólar actualmente puede seguir siendo alcista, sin olvidarnos que está también en una senda bajista histórica, ¿vale? Pero bueno, nosotros debemos basarnos en lo que tenemos en la actualidad. Ahora sí, a nivel técnico encontramos un patrón muy interesante en el dólar americano que actualmente se encuentra dando, fíjense, tenemos los máximos con los máximos y los mínimos con los mínimos. Si nosotros entonces tenemos en cuenta que el dólar americano puede estar en la preparación de un nuevo impulso bajista, tendríamos que tener en cuenta los siguientes mínimos, ¿sí? Que son nuestros mínimos de largo plazo y nos están arrojando la dirección del precio. Bien, tenemos el primero, tenemos el segundo, que aunque es un nivel prácticamente igual, es más bajo que el nivel anterior. ¿Qué nos conformó después? Nos conformó un alto más bajo que el nivel anterior, del cual después resurge un bajo más bajo que el nivel anterior. Entonces es un bajo más. ¿Listo? Aquí también tenemos el último bajo y en estos momentos tenemos su actual retroceso, ¿verdad? ¿Qué podemos o qué escenarios entonces podríamos plantear para la siguiente semana, ¿sí? O incluso las siguientes semanas? Tenemos ya identificada nuestra resistencia en los 104.69. Este sería nuestro nivel clave para que el dólar realmente, si lo pierde, pues nos estaríamos dirigiendo con bastante probabilidad hacia las deudas que también ha dejado desde que comenzó su corrección bajista en septiembre del año pasado. Sí, o bueno, si vamos a ser más precisos, en octubre del año pasado, en los niveles de los 110 y los niveles de los 107 puntos, que como les he podido conversar en diferentes videos, para los seguidores más fieles, va a llegar en algún momento, dejándonos ya una estructura sólida para poder considerar ya un impulso primario completamente oxigenado y que el dólar siga cayendo. Bien, y también tome sus órdenes pendientes, cierre este imbalance fuerte que dejó en la semana de noviembre, la primera semana de noviembre del año pasado, y pueda continuar su senda bajista hacia los objetivos que también tenemos planteados con la onda de enero del 2021 y mayo del mismo año, ¿sí? Puntos de reversión u objetivos o deudas como tal de Fibonacci que tienen los 94 y los 92 puntos. Ahí también veremos al dólar. La pregunta es, ¿cuál objetivo va a dar primero? ¿Vale? Ahora, si nos pasamos entonces a la actualidad, fíjense cómo el dólar, como les digo, como les comento, intenta ya romper la zona de los 103 puntos. ¿Sí? Si nosotros lo vemos con el sistema que trabajamos, más arriba de este nivel no tenemos ningún objetivo como para darle un argumento al precio de que debería regresar con nuestro sistema, ¿sí? Con el sistema que nosotros trabajamos. No le tenemos ningún argumento sólido para poder identificar eso. ¿Ven? Ahí está. No hay una zona de devolución. ¿De acuerdo? ¿Qué puedo entonces decir yo? Ahora, ya que vamos a empezar a hablar de las posibles ideas que vayamos a dejar, recuerden siempre que en ningún momento el canal intenta hacer una asesoría de inversión, simplemente nuestro panorama y un poco de nuestra forma de trabajar, ¿de acuerdo? No nos hacemos responsables por ninguna pérdida o ganancia que ustedes tengan simplemente por ver un video en YouTube, ¿de acuerdo? Listo. El punto en el que se encuentra es un nivel clave. Al mismo tiempo que el precio inicia el gráfico del dólar inicia una corrección, nos deja también objetivos en zonas bajistas que el precio en algún momento va a llegar a liquidar. Simplemente si lo vemos desde la parte de oferta y demanda, siendo el más interesante el nivel de los 100 puntos nuevamente. Entonces este nivel lo vamos a vigilar con mucho recelo. Aquí hay muy buen volumen para que posiblemente si el precio decidiera oxigenarse,
y decidiera también a largo plazo querer romper la resistencia de los 104 puntos, pues darnos una oxigenación como mínimo a esos niveles. Bien, ahora, si ya lo queremos ver de una manera más precisa, vamos a ver cuáles serían los niveles de devolución del precio. Y tenemos un nivel de devolución en los 100 puntos. Bien, ahora, si vemos de manera correcta la onda del rompimiento también, que es nuestra onda mayor, tenemos una zona de evolución también a los 102.62 puntos. Aquí también veremos al precio en algún momento. Bien, ahí está. A nivel estructural podemos estar hablando de que se encuentra en una acumulación, ¿sí? Porque ahí se paró el precio desde que ha llegado a ese nivel, no ha logrado cerrarse completamente por arriba de él, ¿sí? Fíjense, han sido meras resistencias, ¿de acuerdo? Meras resistencias, meros simples rechazos, bien, pero a nivel estructural, ahorita con estos dos últimos máximos del corto plazo que tenemos, tendríamos lo siguiente. Tendríamos el último alto, el penúltimo alto, bueno, esto es corto plazo, y el último alto. Bien, lo que quiere decir que la zona a vigilar para el dólar americano, que si llega a perder, se vería en dificultades para seguir subiendo, sería el nivel de los 103.067. Ese sería nuestro nivel a vigilar en el dólar americano. Bien, para buscar entonces los objetivos a la baja, ¿de acuerdo? Con el choque de esta directriz bajista o de este canal que pudimos conformar, poder volver a ver otro toque, otro mínimo, ¿sí? Como mínimo, valga la redundancia de la palabra. Fíjense, incluso aquí, en el nivel de los 97.99. ¿De acuerdo? Esto es una proyección. Tiene un 50% de darse y un 50% de no darse. La forma de invalidar ese objetivo es con la pérdida de los 104.700. Bien, entonces ese sería nuestro nivel a vigilar. Y si por el contrario el dólar quisiera haciendo más máximos, la posible zona de compra que podríamos ver desde donde pierde realmente estructura el precio, lo podríamos ver desde aquí. Vamos a verlo, miren. Tenemos impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, perdón, saca, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Fíjense entonces que desde la zona de los 101.73 el 4 de agosto el dólar americano ha perdido estructuración. Entonces las zonas más ideales vendrían siendo entre los 102.48, 102.71. Yo lo buscaría con mayor asertividad o mayor precisión, posiblemente entre el nivel de los 102.15. Listo, ahora sí, nos podemos ir, por ejemplo, a los correlacionados con el dólar. Vamos a empezar con los correlacionados con el dólar, siendo, por ejemplo, el peso colombiano, un peso colombiano que está haciendo la misma estructura, por ejemplo, que el dólar, ¿sí? Y si el dólar seguiría adquiriendo fuerza, pues entonces podríamos decir que tiene muchísima probabilidad el peso de perder la barrera de los 4.229, pero seguir siendo zona de reacción bajista los 4.382, 4.502 o incluso 4.600 para poder ver un movimiento oxigenado, ¿sí? Un movimiento estructurado y que pueda volver a caer. Les digo, esta parte ya también tiene mucho que ver con la política que se está desarrollando actualmente en Colombia, ¿sí? Ya que la divisa del país, de mi país, es una divisa demasiado débil, ¿sí? Al respecto de los movimientos del dólar. Bien. Entonces, en estos momentos cotizan los 4.166 en el corto plazo. Pierde un nivel muy importante como eran los 4.078 y al momento de llegar al objeto o al punto de los 4.041 rebota con muchísima fuerza. Es un cierre muy importante el que tuvo el peso colombiano. Posiblemente podamos ver una
eh, una corrección, perdón, una corrección antes de querer volver a subir. Pero bueno, aunque no nos ofrece un gráfico muy chévere, ahorita tenemos también pues una pérdida estructural aquí importante. Pero a mí el gráfico del peso colombiano realmente me agrada verlo más en diario, ya que me ofrece una mejor información sin tantos gaps. Listo. Ahora nos vamos entonces al correlacionado del oro, la materia prima. Una materia prima que realmente ha demostrado muchísima debilidad, demasiada debilidad. Se imaginarán todas las, o bueno, las ideas de compras que se habían planteado la semana pasada al cierre del mercado se eliminaron, ¿sí? Salieron en stop y la tendencia fue claramente bajista luego de la pérdida de los 1903 dólares por onza. ¿Qué podríamos ver nosotros en el oro? Incluso ya ahora con la confirmación de la pérdida de los 1893. Tenemos que tener algo muy en cuenta. Y es que si el dólar empieza a debilitarse o empieza a mostrar un posible retroceso como lo acabamos de ver al principio del video, el oro podría empezar a experimentar un retroceso. ¿A qué zonas? Bueno, vamos a verlo. La pérdida real de la estructura alcista del oro fueron los 1969, como ya lo hemos visto en diferentes videos también, incluso en diferentes clases con las personas con las que yo estoy, ¿sí? Tenemos una onda inversa que nos da la información de que el precio tiene que en algún momento regresar al nivel de los 2001 dólares. Ahí veremos al oro en algún momento. ¿Qué podemos decir? Con el rompimiento o la pérdida de los 1893 es difícil verlo allá en el mediano y largo plazo. Es complicado. ¿Por qué? Porque si nosotros nos basamos en la estructuración del precio, pues entonces tenemos un impulso, un retroceso y un impulso. Bien, eso es lo que tenemos actualmente en el oro en el largo plazo. Sin embargo, logra frenarse también en un nivel estructural importante de los 1886 dólares por onza y podríamos esperar un retroceso. Realmente si vemos el oro en el corto plazo es una estructura completamente bajista y siempre nos van a salir mejor las compras que las ventas. ¿Dónde podríamos nosotros esperar un verdadero position trade para el oro? Bueno, el verdadero position trade que yo ya estaría esperando en el oro, ya que me perdí las ventas como tal, lo hubiéramos podido haber cogido ahí después de la oxigenación de este impulso primario. Fíjense cómo siempre funciona igual, ¿sí? Todo retroceso, todo impulso siempre tiene un retroceso como mínimo a la mitad. ¿Que eso es operable? No. Bien, pero siempre es igual. ¿Listo? Ahora sí, ¿dónde esperaría yo el verdadero position trade del oro? Bueno, como tal, después del cambio estructural, cuando empezaron la quiebra de los bancos en Estados Unidos, el oro nos ha dejado deudas y objetivos en los 1877 dólares por onza como máximo y los 1851 dólares por onza como mínimo, para que nosotros podamos buscar compras. Una estructura como tal de esta forma, con un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso y aquí arriba, como mínimo aquí a los 2002 dólares por onza, si no nos atrevemos a irnos a máximos, teniendo en cuenta que el oro también tiene zonas incluso más bajistas que visitar. Listo, y haciendo lo que siempre hace el mercado, que es llenar sus vacíos. Listo, ahora sí, al corto plazo, ¿qué tenemos? El cambio de fractalidad del oro en H4 y como tal en diario estuvo aquí. Al momento de que se perdiera este nivel, aunque bueno, en videos previos, y puede sonar que me esté contradiciendo, seguíamos esperando compras por diferentes vacíos que había dejado aquí, pero bueno, no funcionaron, ¿sí? Pero al momento de que rompe este nivel ya hay un cambio de estructura, ya hay un diferente fractal. Vamos a utilizar el tercer sistema de Fibonacci. Y fíjense, el precio de todas formas tiene del corto plazo un retroceso en los 1929 dólares por onza. Ahí volveremos a ver al precio.
¿Que vamos a comprar hasta allá? Es muy difícil porque la estructura es totalmente bajista y ha sido una caída muy bien estructurada, ¿sí? Ha sido un mercado muy balanceado entre oferta y demanda. Compras, ventas, compras, ventas, compras, ventas. Esto es lo mejor que le puede suceder a un trader. Y si nosotros quisiéramos buscar compras como mínimo hasta este objetivo, tendríamos que esperar obligatoriamente la pérdida de los 1903 dólares por onza. Obligatoriamente. O bueno, si quisiéramos probar un position, podríamos haber comprado allá abajo, pero es muy arriesgado, teniendo en cuenta, por ejemplo, la pérdida ya a nivel macro de los 1892. Pero bueno, con la debilidad del dólar puede que sí se dé, pero lo más prudente sería esperar eso, un cambio de estructura. ¿De acuerdo? Veamos también si tenemos alguna deuda con los otros sistemas de Fibonacci. Tenemos un objetivo algo más alcista, fíjense, en los 1936 dólares por onza. Cada punto que nosotros marcamos en pantalla son objetivos que el precio en algún momento o en algún momento, perdón, va a regresar. Bien, tenemos, no, ahí todavía no lo tenemos. Esto no tenemos todavía objetivo en los 1915. Ahora, ¿qué podemos esperar entonces en el oro? Ventas, 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 ventas. Eso es todo lo que podemos seguir esperando en el oro como mínimo al objetivo de los 1851, en donde esperaremos un posible position trade. ¿Vale? Listo. Ahora, antes de pasar a los índices, porque estamos con los correlacionados del dólar, vámonos a el euro dólar. Un activo que aún continúa en una estructura alcista del mediano e incluso el largo plazo. Bien, pero si nos enfocamos en el corto plazo, vemos que continúa siendo una estructura bajista con diferentes, fallos que tuvo también para poder empezar a buscar las compras desde estos puntos. No han funcionado. Por el contrario, el euro dólar sigue siendo bajista por la fuerza que lleva actualmente el dólar americano. Pero vuelvo y les digo, mucho cuidado, vamos a tener mucho cuidado con ese punto de reversión, posible punto de reversión en el que se encuentra actualmente la divisa hegemónica del mundo. Tenemos aquí, aquí, aquí. Por lo tanto, el nivel clave que debería perder el euro dólar para volvernos a montar en las compras es el nivel de los 1.0893, que lo rompe con fuerza, que lo rompa con fuerza, no se preocupen, ya nos dará la oportunidad del retroceso para poder buscar compras como mínimo a los objetivos que habrá dejado, por ejemplo, en este imbalance del 27 de julio. Esto lo va a tener que liquidar en algún momento, ¿sí? Y al mismo tiempo, ya para verlo con nuestro sistema, con nuestra forma de operar, tenemos, acá no tenemos ninguna devolución, ha dado todo al PIB, siempre es increíble cómo se comporta, pero acá sí que tenemos un objetivo, dos, para ser más claros, entre los 1.11 y los 1.17, ¿sí? Hasta ahí podríamos llevar una posible compra muy interesante. Listo. Pero iremos viendo. Sin embargo, a momento de que siga rompiendo estructuras, pues debemos vernos en la obligación prácticamente de seguir vendiendo. ¿De acuerdo? Pero a nivel de largo plazo, aunque el precio pierda la zona de los 1.08, seguiríamos todavía en zonas de compras. Bien. Ahora, ¿qué difiere un poquito de la libra esterlina? La libra esterlina sí tiene un nivel muy importante que de ser perdido sí cambiaría su estructura, aunque permítanme ver una cosa. Bueno, ahí sí se invalidaría un poco, porque tenemos dos impulsos que no han sido oxigenados todavía y podría el mercado meternos en diferentes trampas, ¿sí? Que al momento de que pierda este nivel se activarían de una manera muy fuerte las ventas,
sí, pero no creería que se fuera directamente a mínimos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, desde el 9 de marzo del presente año, la libra esterlina no tiene una correcta estructura. ¿Ven? Nada. Entonces eso invalida en ocasiones ciertos rompimientos. Pero vuelvo y les digo, basándonos en el corto plazo, la libra esterlina aquí nos confirma un mínimo, invalidándonos este rompimiento y dejándonos otra resistencia para poder seguir buscando ventas, ¿sí? Siguiendo con, por ejemplo, las deudas que ha dejado en los 1.30 y los 1.3054. ¿De acuerdo? Tenemos ese siguiente mínimo, por lo tanto, nuestro objetivo de rompimiento vendría siendo este nivel, ¿sí? Aunque la libra esterlina de todas formas se comporta de maneras interesantes en temporalidades más cortas, vuelve a quebrar por debajo y vuelve a crear nuevamente una estructura aparentemente bajista, que nos pueda llevar posiblemente, por ejemplo, a los niveles de los 1.26. Vamos a verlo con un poquito más de certeza. Desde este fractal, esta tuvo un low de 1.26660 y esta tuvo un low de 1.26. Ah, fue un doble piso, ha sido piso igual, listo. No tenemos nada para poder determinar una devolución, pero la estructura actual nos da más para buscar ventas en esta acumulación que está realizando el precio. ¿De acuerdo? Y ya para finalizar, creo, bueno, tenemos los índices como el SP500, sí, que recuerden que quien dice SP500 dice economía mundial, dice los demás índices. Miren, el Dow cumpliendo, aunque en esa fecha cortamos el take profit, hubiera sido un take profit de 828 puntos, pero tranquilamente hubiera sido un take profit de 1160 puntos. Y acá estamos en una zona de ventas todavía, porque bueno, ustedes me pueden decir, Julián, pero perdió el nivel de los 34.523, que era un nivel estructuralmente hablando importante, es verdad, pero desde ese punto el precio simplemente, y con lo que está pasando actualmente, por ejemplo con lo que está pasando con Evergrande en China, las calificadoras de Estados Unidos, lo que está pasando en Argel todavía en África, ¿sí? El tema de la inflación, el repunte de la inflación y demás, aquí tenemos un posible punto de interés para que el Dow liquide la zona de los 34.744 y continúe cayendo. ¿Por qué? Posiblemente porque índices como el S&P y el Nasdaq 100 han perdido a nivel de largo plazo zonas cruciales que no debían perder si realmente quisiéramos seguirlos considerando en ventas, en compras, perdón. ¿Sí? Aunque el Nasdaq 100 cierra por encima de los 14.694, rompió, viene líquida un vacío, ¿sí? Vuelve y juega en el tema de oferta y demanda, y puede representarnos un rebote interesante, más si el dólar corrige de la manera que estamos esperando, ¿sí? Pero si él sigue haciendo mínimos, nosotros debemos seguir vendiéndolo. Ahora, el SP500 logra liquidar todos sus objetivos, culmina un take profit de 146 puntos, pero no respeta nuestras zonas de compra, liquida todos sus objetivos, como siempre lo hace. Nos deja diferentes señales para haber buscado un position trade, pero al final de cuentas y a nivel de estructura del corto plazo nunca fue capaz de darnos una confirmación para podernos montar en las compras como tal, por completo, ¿sí? Abolir las ventas y montarnos en las compras. Entonces, la pérdida de los 4.377 pone en serios peligros al SP500 y lo puede llevar como mínimo a los 4.237 puntos y ya bueno, máximo las zonas que tenemos en los 4.040. Bien, que vuelvo y les digo, simplemente el SP está haciendo su correcta estructuración, patrones parecidos a este o a este, para volver a posiblemente seguir comprando, ya que ahorita en estos momentos en la bolsa todo es fiesta, todo es alegría. Bien, listo. Ahora, para terminar, Bitcoin, que Bitcoin sí me sorprende de una manera bastante locuaz, ¿no? La volatilidad que tienen las criptomonedas nunca deja de sorprenderme, realmente. Viene, vuelve y juega,
como los patrones que hizo desde que comenzó su tendencia alcista en este movimiento y en este movimiento. ¿De acuerdo? Sigue estando dentro de un parámetro, dentro de una zona de compras, mucho más ya con esta fuerte caída, posiblemente obtenga una recuperación, pero está difícil para comprarlo. Bien, si aprovechamos esa posible debilidad del dólar, que tenga esa posible debilidad del dólar, puede tener un retroceso interesante, pero para comprarlo al corto plazo está complicado. Si se quisiera comprar, bueno, tendríamos actualmente, en el precio actual que se encuentra, si tuviéramos un stop técnico, estamos hablando de un stop de un poco más del 4.88%, pero con la volatilidad actual yo manejaría un stop ahí, que sería un stop técnico en los 25.180, y pues ya teniendo en cuenta que fuera una oxigenación y siguiera respetando el nivel de los 24.721, podríamos dirigirlo ya como mínimo al siguiente objetivo de los 34.059. Bien, si dado el caso de que Bitcoin rompiese el soporte de los 24.740 a nivel de estructura, se verían serios problemas y se dirigiría como mínimo a los 19.000 o 18.217, que igualmente siguen siendo vacíos, que debe rellenar en algún momento, que debe liquidar, mitigar en algún momento. En el corto plazo, pues podríamos estar preparándonos para un retroceso, pero lo que yo les puedo decir es que vayan con mucho cuidado, bien, porque esa volatilidad es muy fuerte. Se intentaron compras, si ustedes se dan cuenta, en estas zonas con este fractal que intentó realizar, no funcionaron, pero las dos ventas anteriores sí lo hicieron, con una sola en stop. Para las personas que nos sigan desde un principio se habrán fijado que nos sacó en una idea en stop, pero las otras dos se cerraron con un 9.65% de profit y la otra con un 11.01% de profit igualmente, dejando deudas y objetivos en los 30.573 y 31.025 puntos, al mismo tiempo que un fuerte imbalance. Bien, Bitcoin está muy volátil, las criptomonedas están muy volátiles, vayamos con bastante cuidado y esas serían las oportunidades que podríamos dejar para la siguiente semana en nuestro canal como tal. Listo, chicos, recuerden que si les gustó el video nos pueden ayudar con un like, suscribiéndose al canal y activando la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas las actualizaciones ahora semanales que subimos a nuestro canal de YouTube. Les habló Julián Giraldo, muchísimas gracias y hasta luego, que estén muy bien.